Pero hoy voy a hablar sobre una palabra en griego. No sé griego, no soy especialista en griego. Pero quería saber cuántos los hermanos conocen de griego. Yo sé que todos acá, hay varios que son especialistas. Cuando yo digo Onesíforo, ¿qué pueden contestarme los hermanos sin mirar la Biblia, ni celular, ni nada? Cuando yo digo Onesíforo, ¿qué significa? ¿Cómo, perdón? Onesíforo. Es un nombre. Es un nombre. Bueno, nombre de. Nombre de. Bueno, sigo con la serie. Nadie sabe quién son, pero todos saben lo que hicieron. Y hoy vamos a hablar de nuestro querido hermano Onesíforo. Una lástima que ya pusieron Joaquín, porque si no, precioso nombre de ponerle Onesíforo. Y hago esta pregunta porque realmente, para mostrarles una realidad de todos nosotros, prestamos atención. Le digo, ¿qué conoce Elías? Estoy seguro que todo el mundo. Noé, Abraham, Pedro, Pablo. ¿Onesíforo? No, Onésimo es otro. Onesíforo, hermanos, se encuentra en dos lugares en la Biblia. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1. En esta misma carta, después en el final, Pablo manda saludo a la casa de Onesíforo. Hoy, en todo el día, siga repitiendo para poder memorizar, porque la verdad hace una semana que yo vengo y aunque no crean, lo repito mal. Segunda Timoteo 1:15, del 15 al 18, un pequeño pasaje. Pablo, escribiendo la carta a Timoteo, dentro de todo lo que le escribió, le dijo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ese es el pasaje que habla de Onesíforo, y después en el final, en el capítulo 4, donde Pablo manda saludos, y uno de los saludos a la familia de Onesíforo. Según el relato, hermano, de Pablo, y la mayoría de los eruditos, Onesíforo fue un creyente de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso. Y hermanos, por lo que poco que vemos, no era cualquier creyente, sino de aquellos creyentes que dejan marcas. De aquellos creyentes que son extraordinarios en el mundo del cristianismo ordinarios. Son pocos los tipos de Onesíforo. Son pocos. Parece que están hechos en un molde espiritual diferente. Y no solo él, sino todos los que venimos estudiando de esos, no sabemos quién son, pero sabemos, todos saben lo que han hecho. Parece que esa gente fue hecha en un molde espiritual diferente. Y ojalá que esto nos golpee para que seamos y marcamos la diferencia en nuestra manera de vivir, no de hablar, de vivir. Pero la diferencia que Onesíforo tenía no es más que una vida entregada sin reserva al Señor. Y al vivir en pos de Él en la práctica y a reflejar en su vida
la realidad de una vida realmente cristocéntrica. Es decir, no hay en el reino de Dios, no existe un lugar que dice, hay personas que son especiales, no existe. Hay personas que sí marcan la diferencia, hay personas sí son extraordinarias, no porque según el predestinatismo que Dios los predestinó, no, eso no es verdad. A cada uno le será dado conforme sus hechos, a cada uno le será cobrado según su talento. Y por la formulación de la frase que Pablo usa, da a entender que Onesíforo ya estaba muerto. Da a entender que Onesíforo ya estaba muerto cuando Pablo escribió esto. Pero Pablo lo recuerda con mucho cariño en los momentos de los cumpleaños, del asado, de salir a Concordia a comer algo lindo, de ir a un campamento, de disfrutar. Pablo recuerda en esos momentos. No, Pablo lo recuerda en los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba en su prisión en Roma, pronto a qué? A dar su propia vida como sacrificio. Así como él mismo lo dice en esta misma carta, capítulo 4, versículo 6, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser coronado, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Querés premios? ¿Querés las bendiciones de Dios? Mira lo que Pablo estaba esperando. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. Qué tremendo es ese Pablo. ¿Qué lección nos enseña Dios por medio de Onesíforo? Pues Dios lo introdujo en la palabra de él. Fue Dios que lo puso acá. Cada palabra, cada tilde, cada persona, cada hechos, fue Dios, tiene el sello de Dios. Por eso la palabra de Dios para nosotros es la suficiente para nuestro modo de conducta, de fe, de doctrina y de vivir. Entonces, cuando dijimos sola escritura, no estamos diciendo que solo la Biblia, como muchos veces, solo la Biblia, que el cristiano no lee más que la Biblia. No, no. La Biblia es el manual de nuestro vivir, la referencia, la vara que mide todo lo que leemos, todo lo que vemos, todos los testimonios, todas las tradiciones son medidas por esta vara que es la Escritura. Por eso es la sola Escritura, no quiere decir que solo la Biblia, sino solo la Biblia es la regla de fe, la que juzga todas las cosas en la vida del cristiano. Y lo digo eso porque yo he escuchado, lamentablemente, pastor, que dice, bueno, yo para mí la Biblia está, yo leo la Biblia y nada más. Es bueno leer la Biblia nada más, pero necesitamos herramientas para comprender la Biblia, para entender la Biblia. Para comprender cómo se mide esa regla, necesito aprender. Entonces no es solo, la Biblia sí es la única regla. Y acá en esta regla Dios introdujo a Onesíforo. Entonces por algo Dios nos pone Onesíforo y les garantizo que quizás van a haber años preguntar y leer y van a encontrar muy poca cosa sobre este hombre. Como que su vida, sus hechos son irrelevantes. Y hermano, son tremendos. Vamos a aprender poco de la vida de ese hombre. Vamos a desglosar las virtudes y lo que hace de ese cristiano ordinario ser extraordinario. ¿Quieres ser un cristiano ordinario? Está lleno.
Va a ser uno de los montones. ¿Querés ser un cristiano extraordinario? No es por decisión, no es por pasar en concurso, sino por una decisión y por una entrega plena, absoluta, sin reserva al Señor y a su bendita palabra. Si tengo que poner una descripción a Onesíforo, podría poner Onesíforo, el sublime amigo a seguir sus características. El sublime amigo o el sublime cristiano a seguir sus características. Hay una frase, hermanos, que dice una verdad tremenda, creo que todos la conocemos. Creo que todos la conocemos. Dice así, los amigos en la bonanza, en el asado, en cuanto te necesitan, en cuanto tenés la mano extendida hacia ellos, en cuanto estás pronto para servir, conocemos su cantidad. Conocemos su cantidad. Pero solamente en la adversidad, en los problemas, en las luchas, en la necesidad, se descubre su calidad. Grábalo. Grábalo y pregunta, ¿qué tipo de amigo, hermano soy? Grábalo. Eso es una realidad que viene de miles de años y esa realidad del ser humano. Y eso prácticamente lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo el tiempo se encuentra el amigo, en todo el tiempo se encuentra el amigo. No quiero desglosarlo para no perder tiempo. Pero en las adversidades aparecen los verdaderos hermanos. En la adversidad aparecen los verdaderos hermanos. Hermanos, la primera lección que nos enseña Onesíforo es lo que todos sabemos, pero ni todos somos. Es lo que todos sabemos, pero ni todos somos. Ser amigo fiel en la adversidad de otro. Marcar lo extraordinario cuando todo lo ordinario se excusan y se esfuman. ¿Me entienden, no? La primera lección que nos enseña Onesíforo es esto. Marcar la diferencia en la adversidad. Ser amigo fiel en la adversidad. Estar cerca en las situaciones difíciles. Estamos hablando nadie más, nadie menos del gran apóstol Pablo. ¿Usted sabe que la mitad casi del Nuevo Testamento es escrito por este hombre? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por ese hombre. Entregó su vida totalmente al Señor, tanto en vida como en muerte. La entregó al Señor. Llevó el Evangelio por todas las regiones, inclusive en Asia, aquí como menciona ese libro. Y cuando dice Asia, no está refiriendo al continente asiático, sino a la Asia Menor, donde Éfeso era la capital, era la ciudad principal de esta área. Y donde Onesíforo también era parte de esta iglesia. Pablo se desgastó por la iglesia, pero ahora ya en su vejez se encuentra en un calabozo, en la prisión, en Roma, donde todos los que lo conocían, donde todos los que fueron instruidos por él, donde todos los que fueron llevados al Señor por él, donde todos fueron enseñados por él, se esfumaron, desaparecieron, olvidaron y siguieron el curso natural de la mayoría. El egoísmo, el individualismo, el ombliguismo, no sé si dice esto. El ombliguismo es mirando solo mi propio ombligo y una religión muerta. Una religión que no produce hechos, que no produce obras que glorifican a Dios. Pero es aquí que Pablo no quedó solo.
Él dice, todos me abandonaron. Terrible, ¿no? Lo que ese hombre debe ser sentido. Terrible, terrible esto, ¿no? Y en el versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y ahí está refiriendo a Asia Menor. Y ahí cita dos nombres que no tenemos mucho. Figelo y Hermógenes. No tenemos mucho, pero los eruditos parece que apuntan que eran parte del liderazgo y que se abandonaron y dejaron el camino y se fueron a hacer sus propias vidas. No tenemos mucha información, no voy a hablar mucho porque a donde la Biblia guarda silencio tenemos que guardar silencio. Pero que quedan ahí porque están mencionados. El tema no son Figelo y Hermógenes. Sí, son ejemplos de que en la necesidad de Pablo buscaron el ombliguismo. Ahí guarden esa palabra, pongan Jorge 3:2. Hermanos, gracias a Dios que cuando todos se van, siempre va a quedar una provisión de Dios. Entienda. Nunca digas estoy desamparado por Dios. Nunca digas. Siempre Dios tiene una provisión para nosotros. A veces no la queremos ver porque estamos buscando otras provisiones. Pero eso ya no es el problema de Dios. ¿Me entienden? Pero Dios siempre tiene una providencia de Él para nosotros. Y hermano, esa providencia Pablo la tuvo. Ese socorro que proviene del cielo, ese aliento sobrenatural revestido de naturalidad. ¿Sabe cuál es la mayor sobrenaturalidad? Aquella que se reviste con naturalidad. Nosotros queremos ver ángeles. ¿Sabe, hermanos? Yo no quiero ver ángeles, yo quiero ver hombres que actúan como ángeles. Yo no quiero ver a Jesús. Yo quiero ver personas que reflejan a Jesús en su vida. No es que no quiero ver a Jesús, ¿me entienden, no? A lo que quiero decir, por supuesto. Me anhelo profundo poder, como Pablo dijo, me anhelo profundo poder ir a estar con Él, que como dijo Pablo, mucho más, mucho mejor. Pero lo sobrenatural, cuanto es revestido con lo natural, esto cumple la plenitud de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, gracias a Dios por esos hombres. Y gracias a Dios que sabemos que esa es una realidad. Esa es una realidad. De los hombres buscan sus propios provechos. De los hombres no estén dispuestos a dar por otros, a ayudar por otros, a extenderse por otros. Y eso mismo pasó con Jesús en Juan capítulo 6. Cuando comenzó a hablar poco más profundo, ¿qué pasó? Juan 6:66. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Quedaron solamente los 12. Y Jesús le dijo, ustedes no quieren ir. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tenés palabra de vida eterna. Y de esos 12, Judas era un traidor. Hermano, la segunda lección que nos enseña Onesíforo es la gratitud de un verdadero amigo es retribuida en hechos, no solamente en palabras. Espantoso, ¿no? A mí no se me da, a veces cuando alguien me dice, hermano, estoy orando por ti. A veces, ahora ya ni pone orando por ti, te pone las manos. Pero ni les ocurre, hermano, voy a ir a verte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? ¿Necesitas algo? Y es muy fácil. Por eso los fariseos mueren en la ortodoxia. La ortodoxia es la columna principal de la creencia. La vida cristiana se sostiene sobre la ortodoxia. La ortodoxia es la doctrina, lo que es, lo que no es. Pero la ortodoxia sola mata. Y muchos mueren en la ortodoxia.
Pregunte, mire para atrás al luteranismo, al anglicanismo, al wesleyismo y a muchos otros ismos y a muchos de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Están muertos, conocen perfectamente la doctrina, pero están muertos. Están muertos porque sus vidas no reflejan más que un saber hueco, vacío de hacer. Entonces, hermanos, Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. ¡Qué tremendo! Y hermano, la desgracia que abunda en la iglesia, me hablo de una forma general, es algo llamado ingratitud. Ingratitud en hechos. Ingratitud en hechos. Pero eso no debe asombrarnos a nosotros los hombres, porque cuanto me refiero, la iglesia es ingrata al propio Dios en los hechos. Porque vaya por donde vaya, haga multitudes de cristianos. ¿Cuántos aman a Dios? Todos aman a Dios. Y alábale al Señor y todos alaban al Señor. Bla, 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 bla. Solo de palabras. ¿Cuántos quieren entregar su vida al Señor y caminar en pos del Señor? Silencio. ¿Cuántos quieren sacrificarse por el Señor? Silencio. ¿Cuántos quieren morir de verdad en la cruz? Silencio. Muchos repiten, hay que llevar la cruz, hay que ir en pos de Jesús en la cruz. Pero lejos de ellos, hacer que la cruz sea parte de sus vidas. Lejos de ellos. Y eso es algo terrible, hermanos. Y eso lo vemos desde lo alto hacia lo bajo. Lo vemos en el liderazgo de la iglesia, que exprime la iglesia, traiga, ofrenda, da para el Señor, haga para el Señor. Y cuando hay una necesidad, ¿qué hacen? Muchos líderes, no generalizo. Vamos a orar por ti, hermano. No ore por él, fariseo. Va a ver lo que necesita, extiéndele la mano. Falta de gratitud a Dios. Cuando tenemos ingratitud hacia otros es porque tenemos ingratitud hacia Dios. Y no digo solamente del liderazgo, digo también de muchas personas que dentro de la iglesia, hermanos, que son ingratos, profundamente ingratos. Es algo terrible. Por eso Pablo pone la señal del anticristo, no es la guerra, ni la enfermedad, ni la peste, sino la apostasía. Y la apostasía habla de algo dentro de la iglesia, no de fuera. Leía Tesalonicenses, que el anticristo no va a aparecer antes que venga primero la apostasía. La apostasía no es del mundo, sino dentro de la iglesia. Por eso escuche, que no seas un apóstata revestido con vestes de religión. Gente ingrata y con sus ingratitudes, hermano, revelan una decadencia espiritual. Revelan realmente la poca absorción de la palabra de Dios en sus corazones. Personas que solamente vienen para alcanzar sus objetivos. Personas que solo quieren sentirse bien, personas que solamente quieren que sean ayudados, personas que solamente quieren estar satisfechos. Cuando alcanzan sus objetivos, adiós. Hasta luego. Hermano, ¿en qué podemos ser útil? Hermano, Dios me bendijo a través de esto. ¿En qué puedo ser útil? No, en absoluto. Me voy como flagelo y el otro. Hermano, gracias a Dios que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, lo digo. En esa iglesia, los que ya tienen tiempo ya saben, lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y hermano, tenemos mucho cuidado de no mirar
la ingratitud de las personas para que no endurezamos nuestro corazón y en la prueba de los otros, en la tentación de los otros, en la falta de los otros, no venimos a cometer error delante de Dios. Y les confieso, esa es mi oración a diario delante de Dios. Señor, ayúdame a estar solo mirándote a ti, porque si miro a otros, tengo un montón de cosas mejor para hacer, humanamente hablando. Entonces, hermano, oren para que los onesíforos no se desalientan por los fligelos que existen en la iglesia, que solo piensan en sí mismos. Pero esto también, hermano, nos muestra la realidad espiritual de las personas. Pues el que no es grato a los hombres, ¿usted cree que es grato a Dios? Contéstenme. El que no es grato a los hombres, ¿usted cree que es grato a Dios? Primera de Juan dice así, el que no ama a su hermano que se ve, ¿tú crees que ama a Dios que no se ve? ¿Usted cree que puede ser? En absoluto. Ser agradecido, hermano, es una orden de Dios. No es una opción. No es así si te dice, no, es una orden de Dios. Ser agradecido es una orden de Dios. El cristiano ingrato refleja la realidad espiritual de su propia vida. Y refleja todo el marco de este pasaje que cuando el Espíritu Santo usa en la boca de Pablo y dice, sed agradecido. Que está en Colosenses 3:14. Dice así, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, un cristiano ingrato, un cristiano que lleva al mundo por la delante como que está el Señor y yo, y el resto están en segundo plano, esa persona muestra que no se vistió del amor, no tiene la paz de Dios que gobierna su corazón, la palabra de Cristo no mora, no vive en abundancia en su ser, por eso no es grato. Léalo después tranquilo y así, pasaje. Por eso no es grato. Y Onesíforo, hermano, nos enseña que seguir las pisadas del maestro exige acción, valentía y sacrificio. Onesíforo nos enseña, ¿querés seguir las pisadas del Señor? Exige acción, escuche, acción, valentía y sacrificio. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:21, fuimos llamados a sufrir por causa de Cristo, por su iglesia, así como Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su fe, para que sigamos filosofando, para que sigamos sus pisadas. Habla de acción, acción. Y hermanos, vemos como Pablo específicamente describe las calidades de Onesíforo, cosas que debemos aprender si queremos realmente ser imitadores de Cristo. ¿Quieres ser imitador de Cristo? Bueno, aprenda de Onesíforo. Onesíforo es el amigo que conforta. Onesíforo es el amigo que conforta. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Muchas veces me confortó. Confortar, hermano, es fortalecer, reanimar, vivificar, alientar, aliviar, animar, consolar a alguien que está con el corazón, con los brazos y con el ánimo caído. Y hermano, escuche, es tremendo, a veces pensamos que personas como Pablo o los líderes de la iglesia no son personas que le cae el ánimo. Ustedes saben, una de los ánimos más golpeados en medio de la iglesia son de sus liderazgos. Solo que la mayoría de ellos
no saben cómo por la gracia de Dios todavía están de pie. La mayoría de ellos no saben. Y lamentablemente ha surgido una realidad en medio del liderazgo mundial que ha sido terrible, que no voy a citar la palabra acá. ¿Por qué? Porque los que están del otro lado creen que acá tenemos un canal especial que desciende del cielo y refresca nuestra alma. Tenemos en nuestra casa un tubería directo del trono de Dios. Y estoy hablando porque eso es verdad, todos tenemos, todos debíamos tener. Pero los que más lucha tienen, más ataque, más golpes, son los líderes. Y Pablo, ese gran hombre que escribió 13 cartas, solo visualizamos un poco de su vida, nos damos cuenta. La preciosa vida, la gloriosa vida de Hawái que ese hombre llevaba. Todos lo abandonaron. Y hermano, escuche, quizás la carta de Timoteo, quizás esa carta de Timoteo, que Pablo la escribió, fue gracias al conforto de Onesíforo. Porque eso es lo que confortó, y Pablo dice, porque muchas veces me confortó. Muchas veces lo confortó. Escuche, ¿sabe cuántos de la familia de la fe están presos en sus propias mazmorras? ¿Necesitan a alguien a ir a consolar, a confortar? Y en eso, hermano, es terrible, porque en esto muchos quizás quedan esperando, sí, yo estoy esperando que vengan a confortarme. Porque el victimismo es la desgracia de este siglo. Que muchos se creen víctima. Y muchos se creen yo necesito. Nunca yo para dar, pero es lo que esto refleja su condición espiritual. La palabra de Dios está clara, hermano, que el fruto de un hijo de Dios es el preocuparse por otro. Es el animarnos unos a otros, es llevar la carga unos a otros. Y esta es la esencia del Evangelio de Cristo. Y esto estoy seguro que todos lo conocemos de memoria. Ahora, si lo ponemos en práctica ya es otro tema. Onesíforo, hermano, era amigo que no se avergüenza de la desgracia de otro. Y ahí mismo en el versículo 16, Pablo dice que Onesíforo no se avergonzó de sus prisiones. No eran prisiones como hoy. Aunque hoy, con todo el lujo que tenemos, con todas las causas superficiales que alguien puede ir preso, una persona le grita alto a su esposa y hace una denuncia contra él, posiblemente puede ir preso hoy. En aquella época la prisión era totalmente diferente. Pablo estaba atado en cadena. Ser preso era algo vergonzoso. Y no solo vergonzoso, sino era algo peligroso. Más todavía con la acusación de Pablo como cristiano, porque Pablo no fue acusado como rebelde, como que quería matar al emperador, simplemente como afrontador al emperador, porque Pablo vivía como cristiano. Pablo vivía como cristiano. Ese era el crimen de él. Entonces, hermanos, aunque todos lo abandonaron, Onesíforo lo buscó una y otra vez y lo confortó allí en la cadena, en la cárcel, atado a una cadena. Por eso Pablo hace énfasis que en su primer juicio nadie se atrevió a presentarse y ser testigo de él. Y miren, segunda de Timoteo 4:16 dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les haya tomado esto en cuenta. Tremendo, ¿no? Tremendo que nadie quiso ir a decir, no, ese hombre no es malo, ese hombre no es contra el emperador, y ese hombre no es. Nadie fue a decir, no, lo que ese hombre ha hecho es traído el bien a nuestra
sociedad, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros barrios. Lo que ese hombre ha hecho que el borracho se levantara, que el violento se tornara más apacible. Nadie. Nadie, en absoluto. Por eso a Timoteo, Pablo mismo, que es su hijo en la fe, le dice de no avergonzarse de él en su prisión. En el capítulo 1, versículo 2, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo hablando a su hijo Timoteo, no te avergüences de mí porque estoy preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, hermano, Onesíforo era un hombre y no se avergonzaba de la debilidad de sus hermanos. Era hermano que allí está, en la peor. Estaba ahí en la peor. Y hermano, eso es una realidad triste. Lo digo, es una realidad triste. Y que me anhelo que en esta iglesia, hermanos, brotan los onesíforos. Buscar, ¿quién está hospitalizado? No puedo ir, está limitada la visita. ¿Cuántos mensajes manda? ¿Qué necesitas, hermano, hermana? Cuente conmigo, ahí estoy. Y que él sabe que no es simple palabrerío, que sabe realmente puedo contar con el hermano Álvaro. Que realmente puedo contar con la hermana fulana. Que no es simplemente ¿necesitas algo, hermano? Que realmente, hermano, podamos reflejar esto en nuestra vida. ¿Y cómo podemos reflejarlo? En nuestro vivir. Eso es nuestro vivir, en la realidad de la vida. Onesíforo, hermano, era el amigo que busca con diligencia a su hermano servidor. Versículo 17, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Es el amigo que busca. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que estoy hablando son todas acciones? No es filosofía, no es teología hueca, son acciones, son prácticas. Onesíforo era un hombre que busca no su propio bienestar, no su comodidad, sino para ser ayuda principal para quien ha sido instrumento en las manos de Dios. Y qué maravilloso Onesíforo sabe, digo, qué grato, qué provisión para el corazón de Pablo de mirar a Onesíforo. Digo, ni todo está perdido, por lo menos ahí hay uno que refleja a Cristo. Y ojalá, hermano, que tú mires a ti mismo, digo, yo quiero ser Onesíforo. Pero no selecciono a quién, yo quiero ser Onesíforo con Pablo. A Ezequiel no le simpatizo mucho. O a la hermana allí no me doy mucho. Entonces, a Pablo cuenta conmigo. Ojalá que seamos Onesíforo, porque ese Onesíforo, el fruto de su vida, estoy seguro que no era solamente con Pablo. El que es. El que es. El fruto es fruto. De mañana, de tarde, de noche, el que da fruto, da fruto. Y hermano, ¿cómo necesitamos hermanos y hermanas como Onesíforo que tienen ese deseo de servir al Señor sirviendo a su pueblo? ¿Cómo deseamos? En mis oraciones y súplicas, Dios levanta Onesíforo. Que para Dios, escuche, para nosotros son extraordinarios, para Dios, ¿sabe lo que es? Lo normal que debe ser un cristiano. Para Dios es lo normal que debe ser un cristiano. Lamentablemente, hermano, mientras que el Señor Jesús dice, yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir, hoy tenemos multitudes que solamente quieren ser servidas. No le importa, no quiere servir. Quieren a Jesús.
que le inventaron en su propia mente y lo sirven en su propia mente, que el fin del camino van a encontrar ese Jesús que ellos mismos lo han inventado. Porque el Jesús de la Biblia, cuando cruza el camino, va a decir a muchos: no los conozco, no sé quién eres. Nunca te preocupaste, nunca quisiste saber lo que yo he puesto. Nunca miraste cómo yo caminé, nunca miraste mi ejemplo, nunca miraste cómo mi iglesia caminó en medio de ese mundo. Formaste un camino paralelo a tu nombre. Bien dicha la frase de un hindú, un escritor hindú que lamentablemente quedó registrada para la Madre Teresa, la madre de ellos, Teresa Calcuta. Pero no es de ella esta frase, es de un escritor hindú que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto, hermano, es 100% el Evangelio de Jesús. Esa frase trae el 100% la realidad del Evangelio de Jesús. El que no vive como cristiano para servir, no sirve para vivir y decir: yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo del agua del Espíritu, tengo dentro de mí a Dios y llevo conmigo el Evangelio de la gracia. Porque el Evangelio de Jesús es esto. A no ser que tú pongas la Biblia frente de mí y me digas: hermano, está equivocado. Onesíforo, hermano, es la bendición que todas las iglesias desean tener. Y lo digo de corazón, y gracias a Dios por los pocos onesíforos que tenemos en esa congregación. Lo digo, el Señor los conoce. Gracias a Dios por los pocos onesíforos que tenemos, que son instrumentos presentes, constantes, permanentes en todo el tiempo, para toda la ayuda. Y el Señor mismo los conoce. Pablo no olvida el valor de Onesíforo. Por eso en el versículo 18 dice así: concédele. Y lamentablemente ese versículo, lamentablemente la iglesia romana lo distorsiona. Quizás la mayoría no entiende este versículo. Pero la iglesia de Roma usa ese versículo para decir que Pablo estaba intercediendo por Onesíforo. Estaba orando por la alma de Onesíforo. Parece locura, pero es locura. Parece no, es locura. Pero Pablo no se olvida de Onesíforo. Y en el versículo 18 dice: concédele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Timoteo. Y hermano, acá Pablo no está intercediendo por Onesíforo. Pablo está diciendo, en otras palabras: no será pasado por alto todo lo que Onesíforo ha hecho por nosotros. En aquel día del juicio, Onesíforo no va a pasar despercibido. Es decir, la misericordia, la gracia de Dios estará sobre él por todo lo que él ha hecho por nosotros y por la iglesia en Éfeso. Eso es el sentido real de la palabra de Pablo. No es que Pablo estaba intercediendo, orando por los muertos. Cosas que es totalmente contra las escrituras en absoluto. Entonces, hermanos, es tremendo ver a un Onesíforo que estaba viviendo realmente para otros, que ha cautivado el corazón de Pablo. Y lo que Pablo escribe, no es nada más que es la consecuencia del conforto que Onesíforo había hecho en el corazón de Pablo. ¿Sabe? Es tremendo esto. Onesíforo, hermano, había entendido perfectamente lo que Pablo escribió a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 5:15, y por todos murió para los que viven en Cristo, ya no viven para sí, sino por aquel por quien murió y resucitó. Onesíforo conocía plenamente esa verdad. Y voy a adelantar. Y por último, hermanos, Onesíforo da honor al que le puso este nombre tan raro para nosotros. Da honor, seguramente sus padres. Imaginamos que sus padres lo pusieron Onesíforo.
Para nosotros es tan raro y estoy seguro que nadie va a ponerle a su hijo Onesíforo. Pero ese hombre dio honor a sus padres. Supongamos que sus padres que los pusieron, dio honor a sus padres. Y no solo a sus padres, sino a Dios que espera de sus hijos el significado del nombre Onesíforo. Es decir, no es que Dios espera de Onesíforo lo que significa su nombre, sino Dios espera de cada uno de nosotros el significado de ese nombre. Onesíforo, hermano, tiene dos significados. Uno, fructífero, y otro, portador de ganancia. Por eso es tan raro. Fructífero y portador de ganancia. Y es tremendo, hermano. En pocas líneas, sin saber mucho de este hermano, pudimos ver una vida plenamente fructífera. En pocas líneas. Y no es Juan Camaney que está hablando de Onesíforo, es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo, porque podemos, qué sé yo, Juan Camaney habla de Rodrigo porque son compinche, ay, es el mejor, hasta que me falle. Acá Pablo dando testimonio de él. Pablo hablando de él. Timoteo era testimonio también de lo que él era y fue en la iglesia de Éfeso. Tuvo una vida plenamente fructífera. ¿Por qué? Porque cumplió la realidad de las palabras de Jesús en su vida. No es misterio, es lo que yo les dije. No hay un canal especial de Dios para personas especial en la iglesia. No. Onesíforo cumplió y se tornó un hombre fructífero porque cumplió lo que Jesús dijo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid y permanece, hermano, y eso tiene una connotación profunda. Es vivir, es permanecer, estar constantemente. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y permanecer, como yo lo digo, preciso 2 clases para explicar bien la profundidad de esa palabra, permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. El que permanece en mí. ¿Y por qué corto? Porque muchos creen que están permaneciendo en Cristo. El que permanece en mí. Muchos creen, yo estoy en Cristo. Yo soy en pos de Cristo. Yo leo la palabra de Cristo. El que permanece en mí y yo en él. Hay un abismo de diferencia. ¿Saben? Hay un abismo de diferencia. Porque tú puedes permanecer en Cristo que te gusta, que tú crías, que te conviene. Y otra cosa, que Cristo permanezca en ti. Si esa realidad surge, permanezco en Cristo y Cristo en mí, imposible no seamos fructíferos. Y por eso muchos no son fructíferos, porque permanezco en Cristo y llevo Cristo conmigo como me da la gana, selecciono lo que me gusta, lo que no me gusta, hago lo que me conviene y lo que no me conviene. Y la verdad, hermano, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos. Es palabra de Jesús, no es mía. Eso lleva muchos frutos. Entonces, ¿por qué uno pregunta, hermano, por qué tenemos tantos cristianos zombies? Así se dice. ¿Por qué? Porque no permanecen en Cristo, no se nutren de Cristo. No quieren que Cristo transforme sus vidas. No quieren que Cristo reventa sus carácter. No quieren que Cristo deshace su corazón y darles un corazón nuevo. No quieren, como los judíos en el desierto. Quieren seguir con Egipto. Quieren llevar el nombre de Israel, pero por dentro son Egipto. Quieren salir de Egipto, pero llevar Egipto dentro. Hermano, por eso tenemos cristianismo cada vez más débil, cada vez más
nominal. Un cristianismo apático, indiferente, un cristianismo muerto, un cristianismo individualista, un cristianismo que no renuncia. Onesíforo, portador de ganancia, como significa también su nombre. Y este hombre realmente, hermano, era portador de las ganancias. No solo portador de ganancia, era el portador de las ganancias eternas. Bien, como lo dijo el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra. No, Jesús no está diciendo que no trabaje, no economice, no tenga. No, Jesús está diciendo, ponga tu corazón en las ganancias eternas. Y Onesíforo puso su corazón en las ganancias eternas. Y quizás no tuvo nada acá, pero ¿sabe qué? Cuando llega allá encontró una caja de ahorro tremenda. Por eso Jesús dijo, porque ¿dónde está vuestro tesoro? Allí está vuestro corazón. Y el corazón de Onesíforo estaba ¿dónde? En las cosas eternas. El corazón de Onesíforo tenía que, hoy es el día más importante en mi vida, porque hoy es el día quizás que puedo marcar la diferencia, quizás no tendré otro día diferente. O quizás no tendré otro día más. Por eso, hermanos, Pablo estaba diciendo que lo que Onesíforo iba a encontrar cerca del Señor era la misericordia con que él supo vivir y atesorar para sí un tesoro agradable que jamás será olvidado delante del Señor en aquel día del juicio. ¿Qué podemos hacer, hermano, de resumir la vida de Onesíforo? Ese hombre de pocas palabras, es un hombre que sale de su casa. Ustedes saben, en aquella época no había agencia central, llévame de acá, en 5 horas estoy en Montevideo. De Éfeso a Roma había horas y horas de camino, a caminar, peligros. Fue hasta Roma, donde estaba Pablo. Fue a participar, hay un versículo que dice así, aquel que es instruido, haga partícipe aquel por quien fue instruido. Fuiste bendecido, haga partícipe a quien te bendijo. Fuiste ayudado para ir adelante, mira para atrás y haga partícipe a quien te empujó para ir adelante. Y lamentable digo, que me escuchen, quizás muchos que están acá, que son parte de esa iglesia, que están en el grupo, que fuimos más que Onesíforo para ellos. ¿Y saben en qué quedamos? En el olvido. En el olvido. Y seguiremos haciendo las cosas para no pecar contra Dios. El mensaje es, vuélvanse a Dios en arrepentimiento y sean gratos a Dios por los instrumentos que Dios hace. Fue instrumento de conforto en momentos de soledad, incertidumbre, terror, de gran necesidad. Entonces, ¿sabe cuántas oportunidades después de esto tuvo Onesíforo con Pablo? ¿Saben? No tuvo más oportunidad. Porque Pablo a partir de ahí en poco tiempo fue decapitado y murió. Entonces escuche, hermanos, lo que tú crees poder ser útil en la mano de Dios, hazlo hoy. Hazlo hoy porque mañana quizás no tendrá oportunidad. Yo les digo, un testimonio marcó mi vida de una persona que yo estaba enferma y dije voy a verlo y orar por él, estaba en el CTI. Y estaba sentado en mi sillón de tarde. Y yo dije, no, ahora de tarde no, mañana voy al mediodía. Le digo un testimonio mío. Digo, mañana voy al mediodía. Porque las visitas eran o a las 5 o al mediodía. No sé si siguen así. ¿Y qué creen? A las 9 de la noche, adiós, vaya a visitarlo allá. No voy a decir la Salteña para no hacerle propaganda. Vaya a visitarle en la casa de Cepelo. Partió. Y eso me golpeó fuerte.
Me golpeó fuerte porque quería ir en aquella día anterior. Y dije, no, mañana voy al mediodía. Por eso cuando yo hablo, hermanos, y ustedes creen que yo soy fatalista, no soy fatalista, soy realista. Y mi vida ha mostrado esa realidad. Y creo que no es una realidad ajena a nadie. Que Dios le dé a todos larga vida y abundante vida. No se avergonzó de la prisión de su amigo, de su líder, no se avergonzó de su vida, de su prisión, de su estado deplorante, porque era realmente deplorante las mazmorras a donde llevaban a alguien, y principalmente a alguien que ya estaba destinado para morir. Era algo espantoso. Lo buscó solícitamente, con diligencia. No es como Jonás evangelizando Nínive. Lo buscó profundamente, intentó, no desistió en la primera tentativa, en la segunda, en la tercera, siguió. Mira, Onesíforo puede ser peligroso, no importa, quiero encontrar a mi amigo Pablo, a mi hermano. Y lo encontró. Hermano, Onesíforo es el amigo fiel de todos los tiempos. La pregunta, ¿lo somos? Responde a ti mismo. Onesíforo es el siervo agradecido, instrumento en la mano de Dios, en la buena y en la mala. ¿Lo eres? ¿Lo somos? Porque me incluyo a mí también. ¿Lo somos? Y este Onesíforo estará en el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo. Este hombre refleja las palabras de Jesús cuando dijo, y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos al revés. Pondré las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. ¿De qué congregación son? ¿A qué congregación el Señor dijo? No, a ninguna congregación. O sos oveja o sos chivo. Sea acá, sea en Bautista, sea lo que sea. O sos oveja o sos chivo. Entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sin sustento, sediento, te dimos de beber? Y Jesús dijo, cuando te vimos forastero, recogimos, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto no faltaste a una reunión, tocaste perfecto, predicaste maravilloso, limpiaste el piso, por eso fue lo que dijo. Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ustedes imaginan la palabra de Jesús que dijo, ni un vaso de agua dado a un siervo será olvidado? ¿Ustedes creen que Jesús exageró? Ni un vaso de agua será olvidado. Hermanos, Onesíforo, el sublime amigo, a seguir su característica. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que brota en cada uno de nosotros el Onesíforo. Que seamos fructíferos y realmente, hermanos, plantadores de ganancias. Que ganancias que permanecen. Que ganancias que cuando nos falta todo en esta vida, la podemos encontrar al cruzar el Jordán. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos trae aliento. Tu palabra, Señor, nos trae sanidad. Tu palabra nos confronta para
confortar nuestra vida. Primero nos confronta y después nos conforta. Nos conforta cuando realmente entendamos, nos doblegamos y nos rendimos delante de ti. Nos asombra, Señor, esas maravillas que haces con nosotros. Parece son las escondidas. O cuando éramos chicos, escondíamos algo pequeño para ser encontrado. Y llegamos a tu palabra, vemos que tú escondes tesoros, perlas preciosas en medio de tu palabra. Dichosos aquellos que aprenden de las cosas grandes y de las cosas chicas. Pero sabemos que las perlas generalmente son chicas, pero tienen inmenso valor. Ayúdanos, Dios Santo, en esta mañana a llevar en el corazón lo que aprendemos de tu palabra, de la vida de este hombre, que solo poco conocemos de él. Pero ojalá que brota en esta congregación, Señor, que cada uno sea un Onesíforo, llevando esas características y aún más. Eso te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos, que puede ser esta nuestra reflexión de este día, que podamos ir al desnudo delante de ti, de desnudar nuestra alma de toda la religiosidad, de toda la ortodoxia, y mirar qué es lo que hemos hecho de nuestras vidas. Mirar si fueran contar nuestro testimonio, qué dirán de nosotros. ¿Qué hemos hecho por ti, Señor? Por eso ayúdanos a pensar, a ser fructífero, porque para dar frutos se trabaja arduamente. Para tener ganancias se piensa correctamente, se busca el consejo, se invierte con seguridad. Ayúdanos en estas ganancias eternas y en este fruto eterno que lo tendremos delante de ti, podamos desnudar nuestra alma y ver cómo hemos vivido. Y ayúdanos, oh Dios, que tu gracia nos levanta, nos fortalece, nos alumbra, nos hace entender que tu palabra nos ha venido en esta mañana para hacernos volver al camino correcto, o afirmar mejor en nuestros pies, en nuestro corazón, al evangelio único, predicado y visto por ti mismo y por tu iglesia. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada uno, su corazón, su vida. Bendiga a aquellos los que han venido. Señor, dejamos en tu presencia nuestra inquietud y nuestra intercesión por toda la iglesia, y que tu buen espíritu, el que comienza la obra, la perfecciona en la vida de cada uno. A ti sea la gloria y el honor por todos los siglos, Señor. Amén y amén.